La arena caliente del desierto parecía ondular bajo la luz dorada de Ra cuando ella llegó. Su nombre aún era poco conocido, y su rostro, aunque bello, todavía no adornaba los templos. Pero todos los dioses parecían haberse detenido a mirar. Nefertiti, la joven que cambiaría el rumbo de la historia de Egipto. No era hija del faraón, no nació en cuna real, pero había algo en ella, algo divino, algo peligroso. Sus ojos alargados, como los de la diosa Hathor, parecían ver más allá del velo de la realidad. Su piel era de un tono ámbar cálido, reluciente bajo el lino blanco de sus túnicas. Y sus labios, ligeramente curvados, rara vez revelaban lo que pensaba su mente aguda. Nefertiti era hija de Ay, un importante consejero de la corte, y su madre Tei tenía un papel destacado como nodriza de la familia real. Aún así, su origen era considerado demasiado común para el círculo más íntimo del palacio. Sin embargo, eso no impidió que su camino se cruzara con quien sería uno de los faraones más controvertidos de la historia, Amenhotep IV, el futuro Akenatón. En aquella época, Egipto todavía giraba en torno a Amón, el dios solar dominante. Los templos de Tebas eran ricos y corruptos, controlados por una casta de sacerdotes que rivalizaban con el poder del propio trono. Pero Amenhotep IV ya mostraba señales de inquietud. Buscaba algo nuevo, una revolución tal vez, y lo encontró en los ojos de Nefertiti. La historia oficial dirá que fue un matrimonio político, que su padre Ay ayudó a consolidar la unión para aumentar su influencia. Pero los papiros antiguos, las inscripciones secretas en los murales de Aketatón y los fragmentos hallados en los archivos de Amarna revelan algo más profundo. Fue amor. Un amor prohibido por los dioses, pero bendecido por el nuevo dios que nacía, Atón, el disco solar. Cuando Nefertiti llegó a la corte, el lujo era opulento, los pasillos de mármol brillaban con aceite de mirra, y los jardines estaban poblados de peonías, papiros y palmeras datínilas. Las bailarinas se deslizaban al sonido de arpas y flautas. Pero Nefertiti no era una espectadora. Observaba todo con ojos atentos, absorbiendo los juegos políticos, las sonrisas falsas, las miradas lascivias. Amenhotep IV, aún joven, ya se sentía un extraño en su propio trono. Encerrado por las tradiciones, asfixiado por los rituales de Amón, veía en Nefertiti no solo a una esposa, sino a una aliada para un nuevo mundo. Se dice que fue Nefertiti quien lo alentó a romper con los sacerdotes de Tebas. Ella le susurraba por las noches, bajo las telas de lino dorado de su habitación, sobre un dios único, sin rostro, sin forma, pero presente en la luz y la vida. Ese dios era Atón, y fue con ella a su lado que Amenhotep IV se rebautizó como Akenatón, servidor de Atón, e inició el primer intento de monoteísmo registrado en la historia. Nefertiti se vestía como ninguna mujer antes que ella. Sus túnicas, aunque sencillas, estaban impregnadas de oro líquido. Usaba brazaletes finos, collares de piedras raras traídas de Nubia y sandalias de cuero de gacela. Pero lo que más llamaba la atención era su corona azul, alta, cilíndrica, diferente a todas, símbolo de su posición no solo como reina, sino como igual al faraón. Aparecía en los murales a la misma altura que Akenatón, realizando rituales, haciendo ofrendas al dios Atón y liderando al pueblo, algo inédito. Ninguna reina había compartido tanto poder antes que ella. En los baños de alabastro perfumaba su piel con aceites de loto azul y nardo. El aroma se esparcía por el palacio y todos sabían, cuando pasaba Nefertiti, hasta los sacerdotes guardaban silencio. No usaba armas, su poder era otro, era presencia, magnetismo, voz, inteligencia. Pocos lo saben, pero entre los archivos desenterrados en Amarna hay indicios de que Nefertiti amó a más de un hombre. Existen registros de un intercambio de papiros cifrados entre ella y Semenkare, el medio hermano menor de Akenatón. Aunque muchos historiadores dicen que fue solamente una alianza estratégica, los fragmentos preservados en tumbas rotas muestran frases como «Cuando nace el sol, pienso en ti. Cuando se pone, te espero en silencio». Nefertiti a el hijo menor del sol, seudónimo usado para Semenkare. Ese amor habría sido silencioso y secreto, jamás consumado, o quizá consumado a los ojos ciegos de Atón, que no juzgaba los deseos humanos. Algunos estudiosos sugieren que Akenatón lo sabía, y lo permitió, porque lo que sentía por Nefertiti superaba la posesión.
La necesitaba a su lado, aunque su corazón latiera en secreto por otro. Para liberarse del control de los sacerdotes y dar inicio al culto de Atón, Akenatón y Nefertiti fundaron una nueva capital, lejos de Tebas, Aketatón, el horizonte de Atón, hoy conocida como Tel Amarna. Fue ahí donde la pareja vivió sus años más intensos. Construyeron templos abiertos al sol, casas con jardines interiores y palacios sin muros altos, todo para permitir la entrada de la luz de Atón. Y fue ahí donde Nefertiti floreció como la verdadera reina de Egipto. Lideraba cultos, se encargaba de la política interna, acogía a artistas, arquitectos y poetas. Su retrato, esculpido en calcita por Tutmosis, el escultor real, permanece hasta hoy como símbolo de belleza inmortal. Pero lo que pocos saben es que esa escultura fue encontrada en el taller privado de Tutmosis y no en el palacio. Se dice que ella posó sola, sin autorización, para ese retrato. Se dice que Tutmosis era más que un artista, que la manera en que esculpió sus labios, con una suavidad casi íntima, revela un afecto secreto. ¿Sería posible que el artista también la amó? El horizonte ardía. Aketatón, la ciudad consagrada a la luz de Atón, resplandecía bajo el sol como una joya nacida de la arena. Pero en los salones del Palacio Dorado, la tensión crecía como una sombra al mediodía. Nefertiti, ya convertida en gran esposa real, reina de las dos tierras, caminaba con paso firme entre columnas abiertas, donde la luz solar penetraba sin obstáculo, tal como ordenaban las nuevas leyes del culto a Atón. Sus túnicas de lino blanco fluían como el río Nilo en época de crecida, y sobre su cabeza brillaba la ya famosa corona azul, símbolo absoluto de poder y divinidad. Pero no era solo una figura ceremonial. Nefertiti era ahora el rostro visible del nuevo Egipto. Bajo la influencia conjunta de Aketatón y Nefertiti, Egipto había cambiado por completo. Los templos de Amón en Tebas fueron cerrados, las riquezas confiscadas, las estatuas derribadas. El nombre del dios Amón, una vez sagrado, fue borrado de muros, tumbas y obeliscos. Por primera vez en siglos, un solo dios era adorado: Atón, el disco solar, abierto, sin forma, sin rostro, un dios de energía, de luz pura, un dios al que no se le podía encerrar en estatuas ni idolatrar en figuras humanas. Y en el centro de ese culto estaban ellos dos, el faraón Sol y la reina Sol. Nefertiti no solo participaba en los rituales, los lideraba, ofrecía ofrendas junto a su esposo, con movimientos ensayados y mirada firme. Se dice que ella hablaba directamente con los sumos sacerdotes, ahora reducidos a figuras de obediencia, que tomaba decisiones políticas, que instruía a sus hijas como futuras gobernantes. Era una reina distinta, una mujer sin precedentes. Y eso comenzó a incomodar. Mientras Aketatón brillaba hacia afuera, por dentro empezaban a surgir grietas. Los antiguos familias nobles de Tebas, los clanes militares del sur, los arquitectos de la tradición faraónica, todos veían en la pareja solar una amenaza. ¿Un solo dios? ¿Una reina con el mismo poder que el faraón? ¿Una capital construida de la nada, lejos del ancestral Tebas? No, no lo aceptarían. Las rebeliones no comenzaron con espadas. Comenzaron con rumores, con papiros anónimos que circulaban por mercados lejanos, con sacerdotes escondidos que seguían pronunciando el nombre de Amón en voz baja, con oficiales que fingían obediencia mientras reunían tropas en secreto. Y lo peor fue cuando la tragedia tocó el corazón del palacio. Meketatón, la segunda hija de Nefertiti y Aketatón, murió repentinamente a los 13 años. Su tumba, descubierta siglos después en Amarna, muestra escenas desgarradoras. Nefertiti llorando, inclinada, sin corona, Aketatón con el rostro cubierto como un hombre derrotado. Este hecho marcó el inicio de la decadencia emocional de la pareja. Nefertiti, que hasta entonces había sostenido el culto con energía casi divina, comenzó a ausentarse de los rituales. Se encerraba por días. Dicen que dejó de comer, que pasaba horas sola en los jardines internos del palacio tocando con los dedos los pétalos marchitos del loto.
Y en ese vacío emocional, otra figura emergió. Aquí comienza uno de los misterios más fascinantes del antiguo Egipto. Documentos del año 16 del reinado de Aketatón hacen referencia a una figura enigmática, Neferneferuatón, corregente, portadora de los títulos reales. Una gobernante que aparece en estela sola, sin el faraón, liderando ceremonias, hablando por la nación. ¿Quién era esta mujer? Para algunos historiadores era Nefertiti bajo otro nombre, renacida como reina faraón tras la muerte de Mequetatón, tomando el control cuando Aketatón se sumía en el dolor. Para otros, era una hija suya, educada por Nefertiti, convertida en figura de poder temporal. Pero el estilo de las inscripciones, la manera de hablar del poder, el uso de ciertos símbolos, todo apunta a que Nefertiti no desapareció, como dicen algunos. Se transformó. Y en esa transformación, perdió al hombre que amaba. Aketatón cayó en decadencia. Su salud se deterioró. Su cuerpo delgado se volvió aún más frágil. Las representaciones de su figura ya no eran heroicas, sino extrañamente deformadas. Muchos creen que sufría de una enfermedad genética, otros dicen que fue la culpa lo que lo consumió. ¿La muerte de Mequetatón? ¿La resistencia creciente del pueblo? ¿O el distanciamiento de Nefertiti que ahora brillaba por su cuenta, quizás incluso gobernando a sus espaldas? Lo cierto es que en su año 17 de reinado, Aketatón murió, y con él, el sol de Aketatón comenzó a apagarse. Nefertiti, ya corregente o faraona, quedó sola. Sola ante un Egipto dividido. Sola ante una ciudad amada que no tenía raíces. Sola incluso ante los dioses. Durante un tiempo breve, ella gobernó sola, pero los registros son borrosos. Su nombre fue borrado en muchas inscripciones. Algunos dicen que su figura fue destruida por sus enemigos, otros que ella misma desapareció, por voluntad o por muerte. El mayor misterio es este: no se ha encontrado su tumba, ni en Amarna, ni en Tebas, ni en el Valle de las Reinas. Nefertiti, la mujer que cambió el Egipto de los milenios, simplemente se esfumó de la historia oficial. Pero los rumores persisten. Arqueólogos actuales creen que está oculta en una cámara sellada dentro de la tumba de Tutankamón. Otros afirman que escapó y que su tumba yace bajo una colina en Amarna, todavía sin descubrir. Algunos más románticos aseguran que murió envenenada por sus enemigos y que su cuerpo fue lanzado al Nilo para que ningún dios pudiera encontrarla. Pero una cosa es cierta: su legado permanece. Y cuando el sol se alza en Egipto, cuando el loto florece en la orilla, cuando una mujer levanta la voz contra el destino, el espíritu de Nefertiti aún vive. Tras la muerte de Ajenatón, Egipto quedó sumido en la incertidumbre. El reino del sol, Aketatón, perdió su brillo. La ciudad fue abandonada gradualmente. Los templos se derrumbaron al olvido, y los escribas dejaron de tallar los nombres de Atón en piedra. Pero una figura emergía de las sombras. Un niño, débil, joven, con los pies deformes y la espalda curva. Un niño que apenas podía sostener el cetro, pero cuyo nombre se convertiría en leyenda eterna. Tutankatón, luego conocido como Tutankamón. Durante décadas, los arqueólogos y egiptólogos se han hecho esta misma pregunta. Los papiros están rotos, las tumbas saqueadas, las estatuas decapitadas, pero los indicios están ahí. Muchos estudios sostienen que Nefertiti fue, en efecto, la madre biológica de Tutankamón. Algunos dicen que lo tuvo en secreto, durante sus años como gran esposa real. Otros que nació tras la muerte de Mequetatón, como un intento desesperado para asegurar la sucesión. Pero hay más. En la famosa tumba de Tutankamón, descubierta por Howard Carter en 1922, hay escenas que muestran una figura femenina bendiciendo al joven faraón con una postura única. Esa posición ritual, con los brazos cruzados al pecho y los símbolos de la vida eterna, era reservada para reinas, y solo una mujer fue representada de ese modo antes: Nefertiti. Tutankamón ascendió al trono con apenas 9 años. Demasiado joven para gobernar solo. Fue colocado bajo la tutela de Ay, el padre de Nefertiti, y el general Horemheb. Pero detrás de los consejos,
Detrás del oro y del incienso, la sombra de Nefertiti aún flotaba. Ella ya no aparecía en documentos oficiales. Su nombre había sido borrado de muchas inscripciones, pero algunos muros olvidados de Amarna aún conservan referencias a una figura misteriosa. Ella que guía la luz del nuevo faraón. ¿Era Nefertiti? ¿Seguía viva, escondida, actuando desde las sombras como regente silenciosa? Nadie lo sabe. Pero las decisiones del joven Tutankamón parecían llevar su marca. Poco a poco, los antiguos dioses regresaron. Tutankamón cambió su nombre de Tutankatón a Tutankamón, la imagen viva de Amón, en un gesto claro de reconciliación con los antiguos templos de Tebas. Se restauraron santuarios, se devolvieron tierras a los sacerdotes, las estatuas de Amón fueron reconstruidas, y las de Akenatón y Nefertiti fueron destruidas sistemáticamente. El culto de Atón fue declarado herético. Los nombres fueron martillados de los muros. Las ciudades solares se convirtieron en polvo. ¿Pero fue esta la voluntad del joven rey? ¿O fue presionado por el círculo militar y religioso que rodeaba el trono? En su tumba, Tutankamón yace rodeado de objetos lujosos, pero ninguno lleva el nombre de su madre. Ni una sola inscripción la menciona directamente. Sin embargo, entre los cofres, los perfumes, las joyas, se encontró un anillo con la inscripción de Nefertiti junto a la de Atón, un símbolo de amor eterno. Un testamento silenciado, un susurro en la eternidad. En los últimos años, los radares de penetración terrestre han revelado una posible cámara oculta detrás del muro norte de la tumba de Tutankamón. Nicholas Reeves, egiptólogo británico, sostiene que esa cámara podría ser la tumba de Nefertiti, construida en secreto, escondida para protegerla de la damnatio memoria, la condena al olvido, impuesta por sus enemigos. ¿Por qué ocultar la tumba de una reina tan poderosa? Porque ella no solo fue reina, fue faraona, mujer que gobernó con plenos poderes, y porque su figura fue demasiado revolucionaria para ser perdonada. En 2010, un estudio genético dirigido por Zahi Hawass y Karsten Pusch reveló que Tutankamón era hijo de Akenatón. La madre, identificada solo como la dama joven, KB37YL, resultó ser una hermana del faraón. Pero, ¿y si la identificación fue errónea? ¿Y si la momia de Nefertiti aún no ha sido encontrada, simplemente porque aún no la hemos buscado donde debemos? Los egipcios antiguos creían que el nombre daba vida eterna, y el nombre de Nefertiti fue borrado, pero no olvidado. Más allá de títulos, de tumbas, de estatuas destruidas, Nefertiti dejó un legado que sobrevive en la idea misma de poder femenino. Fue esposa, madre, reina, gobernante, estratega, símbolo religioso, musa, figura política. Su imagen, la del busto descubierto en el taller de Tutmosis, sigue siendo hasta hoy uno de los rostros más reconocibles del mundo antiguo. Y aunque sus enemigos intentaron borrarla, su historia ha sobrevivido en fragmentos, suspiros, grietas en las paredes del tiempo. Porque Nefertiti fue más que una reina, fue una fuerza, una luz, una revolución, un amor indomable. Nefertiti desapareció de los textos. Su nombre fue arrancado de los muros. Su tumba permanece perdida. Y sin embargo, su rostro sobrevivió. En 1912, en el taller del escultor real Tutmos, en Tel el Amarna, un equipo arqueológico alemán hizo un hallazgo que cambiaría para siempre la historia del arte. Un busto de piedra caliza, recubierto con yeso fino, pintado con pigmentos que aún conservaban el color del sol. Era ella, Nefertiti. La mujer que desapareció de los registros oficiales del antiguo Egipto, pero regresó siglos después para mirar al mundo con el mismo misterio que desconcertó a faraones y sacerdotes. El busto de Nefertiti es una obra maestra. No tiene joyas ni corona dorada, pero su sencillez es hipnótica. La piel suavemente bronceada, el cuello largo, casi etéreo, la corona azul lisa, símbolo de realeza, y los labios, levemente curvados, como si supieran un secreto que jamás revelarán. Lo más fascinante es el ojo faltante. La cuenca izquierda está vacía, sin incrustación de cuarzo ni pupila pintada. Y esto ha dado lugar a múltiples teorías.
Algunos creen que el ojo simplemente nunca fue completado, pues el busto era un modelo de trabajo. Otros sugieren que fue arrancado a propósito como parte de la damnatio memoriae. Pero los más románticos piensan que Tutmos, el artista, nunca pudo terminar de verla porque se enamoró. Y así dejó su rostro incompleto, eterno, suspendido en un gesto que nunca morirá. Antes de ella, las reinas eran representadas a la sombra del faraón. Con Nefertiti, el arte cambió. Los murales de Amarna la muestran liderando ritos religiosos, besando a sus hijas, acariciando al faraón, ofreciendo flores, dando órdenes, humanizada, real, poderosa. En algunos relieves, Nefertiti aparece sola, sin Akenatón, con el brazo levantado, guiando al pueblo. En otros aparece a la misma altura que su esposo. Una ruptura total con el canon jerárquico egipcio. Y es en esa decisión, elevarla al nivel del faraón en los murales, donde se percibe su verdadero impacto cultural. Nefertiti redefinió la imagen de lo que una mujer podía ser. La relación entre Akenatón y Nefertiti fue plasmada en piedra como una historia de amor fuera de lo común. En el arte tradicional egipcio, los faraones raramente mostraban afecto. Todo era rigidez, poder, control. Pero en Amarna, los relieves tallados muestran escenas íntimas. Nefertiti sentada junto a Akenatón, ambos tocándose las manos. Besos con sus hijas. Juegos familiares en jardines bañados por la luz de Atón. Risas, ternura, caricias. Un mundo de emociones reales poco visto antes en el arte oficial. Muchos estudiosos creen que Nefertiti fue la fuente de este cambio. Ella, con su visión del mundo, introdujo el amor como símbolo de gobierno, una idea revolucionaria incluso hoy. El busto de Nefertiti, tras su descubrimiento, fue llevado a Berlín, donde permanece hasta hoy, en el Museo Noes. Y aunque Egipto ha solicitado su devolución en múltiples ocasiones, la figura de Nefertiti ya pertenece al mundo entero. Su rostro ha sido reproducido en libros, novelas, películas, óperas, joyas, pinturas y esculturas modernas, perfumes, marcas de moda, videojuegos. Y más de 100 años después de su redescubrimiento, sigue siendo sinónimo de belleza, elegancia y misterio. Lo fascinante es que ni una sola palabra escrita por ella sobrevive. Y sin embargo, su presencia es más fuerte que nunca. Hoy, Nefertiti es estudiada no solo como figura histórica, sino como símbolo arquetípico. Para las historiadoras, representa el poder femenino reprimido pero indestructible. Para los artistas, es la belleza perfecta que no necesita ornamento. Para los amantes de la historia, es un enigma sin resolver. Una reina que quizá fue faraona o incluso madre de uno de los más famosos reyes niño. Y para los pueblos del mundo árabe y africano, es un recordatorio de un pasado glorioso liderado por mujeres tan fuertes como los dioses. A pesar de los siglos, de las guerras, de los saqueos, de las falsificaciones y mentiras políticas, Nefertiti sigue viva. Porque no está en una tumba, está en nuestra imaginación.
Está en cada mujer que no se conforma. En cada mirada que no se desvía. En cada voz que no calla. Ella fue una reina sin miedo. Una esposa, una madre, una gobernante. Una mujer que desafió a los dioses para vivir su verdad. Y eso no se puede borrar de la historia. El pasado es polvo. Templos destruidos, murales borrados, estatuas quebradas. Pero hay nombres que, aún después de todo eso, siguen vivos.